Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a esta edición del GastroTalk. El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad muy frecuente en la práctica clínica y es la enfermedad por reflujo gastroesofágico y vamos a detallar algunos temas importantes como es su impacto en la calidad de vida. Yo soy Luis Eduardo Zamora Nava, soy médico internista, gastroenterólogo y endoscopista terapéutico. Actualmente me encuentro adscrito al Departamento de Endoscopía Gastrointestinal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Para hablar de enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo primero es tener presente la definición. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se define como los síntomas o complicaciones que van a ser el resultado del reflujo del contenido gástrico dentro del esófago o más allá. Más allá está definido como la cavidad oral, la laringe o los pulmones. Esto nos va a condicionar síntomas y o lesiones esofágicas que van a llegar a afectar la salud, pero de forma importante en las definiciones ya se introduce la calidad de vida de los individuos que presentan esta enfermedad. Como les había comentado, la enfermedad por reflujo es muy frecuente y en una encuesta telefónica realizada en Estados Unidos a más de 20,000 individuos, vean lo que encontramos. Cuando se les preguntó sobre los síntomas gastrointestinales que tuvieron en los últimos 3 meses, la prevalencia de más de un síntoma se reportó en cerca del 50% de los encuestados. Y los síntomas más frecuentemente reportados, como pueden ver, fueron pirosis, llenura postprandial y regurgitación. Casualmente, tanto la pirosis como la regurgitación son los síntomas cardinales de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La prevalencia mundial va a variar en cada país y como pueden ver, en México la frecuencia de pirosis y o regurgitaciones al menos una vez por semana se llega a presentar en cerca del 20 al 40% de los individuos. Para hablar sobre la presencia del reflujo, primero hay que saber que en condiciones normales todos los individuos llegamos a tener reflujo en algún momento de nuestras vidas y no por eso vamos a tener enfermedad por reflujo. El reflujo es una condición que llega a ser normal en determinadas circunstancias y a esto se le conoce como reflujo no patológico. En términos generales, después de los alimentos, con la dilatación del estómago, relajación del esfínter esofágico, es normal que cierta cantidad de contenido gástrico llegue a pasar al esófago. En condiciones normales, el esófago con su peristalsis propulsora va a limpiar este contenido gástrico que se encuentra en el lumen del esófago y esto asociado con el aclaramiento del esófago secundario a la salivación va a neutralizar el ácido y por lo tanto va a hacer que los episodios de reflujo sean transitorios y los síntomas sean en algunas ocasiones imperceptibles o de muy baja intensidad. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir el reflujo patológico? El reflujo patológico se define cuando los episodios de reflujo son más frecuentes, van a durar más tiempo y se van a presentar en cualquier parte del día, tanto de día como de noche. Ahora bien, ¿cuándo vamos a definir al reflujo gastroesofágico como reflujo patológico? Esto se define cuando los episodios son más frecuentes, más duraderos y se van a presentar tanto de día como de noche. Típicamente, esto nos va a condicionar síntomas crónicos y nos van a lesionar también la mucosa esofágica. Los mecanismos implicados en el reflujo patológico son los siguientes. El más frecuente es la presencia de relajaciones transitorias de un músculo que tenemos en la parte final del esófago, que es el esfínter esofágico inferior. En segundo lugar, estos mecanismos van a ser desencadenados generalmente por distensión gástrica posterior a los alimentos o a llenura postprandial o a la presencia de aire intragástrico. También tenemos alteraciones en el aclaramiento esofágico que no nos van a producir un adecuado aclaramiento del contenido gástrico en el esófago. Otro factor importante en el reflujo es el tono basal del esfínter disminuido, es decir, que tenga menor fuerza de cierre el esfínter esofágico inferior. Y un mecanismo implicado también es el retardo en el vaciamiento gástrico. Esto, como pueden ver, nos va a condicionar una distensión gástrica y nos puede favorecer la presencia de relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Hay que saber que el mecanismo causal más común son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Cuando se presenta reflujo patológico, vamos a tener de forma frecuente los síntomas cardinales que ya les había comentado. Uno es pirosis, que es la sensación de quemazón retroesternal que puede ascender hasta la cavidad oral. Y en segundo lugar es la regurgitación, que es la
el ascenso de contenido gástrico hacia el esófago o cavidad oral, puede ser también alimento. Cuando se presentan estos síntomas, podemos decir que son síntomas típicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, aquí hay algo muy importante. Como pueden ver, la presencia de estos síntomas se llega a presentar únicamente en un 50% de la población con reflujo. Por lo tanto, el hecho de no tener pirosis o regurgitación no va a excluir que el paciente tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, tenemos que los síntomas de la enfermedad por reflujo los podemos dividir en dos tipos. Los síntomas típicos, que son pirosis y regurgitación, pero también tenemos aquellos pacientes que tienen síntomas atípicos. Los síntomas atípicos pueden ser dolor torácico, que en algunas ocasiones es un dolor que puede emular a un infarto agudo del miocardio, lo cual nos lleva a descartar esta etiología siempre que se presente. También los pacientes pueden presentar tos crónica, ronquera, globus. El globus es la sensación de dificultad a la deglución por una opresión a nivel del cuello, generalmente es supraesternal, arriba de la horquilla esternal. Y de forma frecuente también algunos pacientes presentan garganta irritada. Ahora bien, cuando por un motivo o indicación a los pacientes con reflujo les hacemos un estudio endoscópico, ¿qué es lo que podemos encontrar? Una parte de los pacientes, que es la mayoría, hasta un 70% de los casos, al momento de hacer el estudio endoscópico, a pesar de que sean muy sintomáticos, no vamos a ver daño en la mucosa esofágica. Y estos pacientes van a tener síndromes esofágicos sintomáticos sin daño a la mucosa. Y a estos pacientes se les clasifica como pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva. En segundo lugar, tenemos a los pacientes que al momento de hacer el estudio endoscópico documentamos un daño a nivel de la mucosa y estos pacientes van a tener síndromes esofágicos con daño esofágico. Lo más común es la esofagitis por reflujo. Sin embargo, como les decía, más del 70% de los pacientes van a tener la variedad no erosiva de la enfermedad por reflujo y aquí nos va a condicionar dificultades en la clasificación de los mismos porque no tenemos una manera objetiva de graduar el daño de la enfermedad. Como pueden ver en los pacientes con enfermedad por reflujo, las definiciones de esta enfermedad no erosiva son meramente basadas en síntomas y al ser basadas en síntomas son clasificaciones subjetivas. Por lo tanto, aquí es cuando juega un papel muy importante el determinar la calidad de vida en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ante la ausencia de indicadores objetivos de gravedad de la enfermedad por reflujo, un dato importante que debemos considerar en estos pacientes es evaluar la calidad de vida o el impacto de la enfermedad en este rubro. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud nos dice que en esta enfermedad no es suficiente considerar únicamente los síntomas, sino debemos incluir aspectos relacionados con la calidad de vida para tener una esfera más global y poder clasificar bien y tratar a estos pacientes. ¿Cuáles son las esferas que se van a afectar en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico? Son múltiples y están en interacción continua. Puede ser el estrés emocional, la presencia de alteraciones del sueño, ya que la enfermedad se llega a presentar de forma frecuente durante las noches. La vitalidad va a estar disminuida, van a tener problemas muy frecuentes y yo creo que esa es la principal queja de los pacientes. No pueden hacer comidas adecuadas ni tomar bebidas de cualquier tipo de forma normal porque presentan desarrollo de síntomas y todo esto nos va a condicionar que tanto la función física como la función social esté deteriorada en estos pacientes. Por lo tanto, se han desarrollado diversas escalas para evaluar la calidad de vida en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágica. Y esto nos va a graduar tanto la gravedad de la enfermedad como la repercusión en otros aspectos diferentes a la enfermedad, como puede ser el sueño, como puede ser los cambios en el estilo de vida relacionados con los síntomas, porque es importante considerar que estos pacientes tienen un importante detrimento en la calidad de vida. Como pueden ver aquí también, el impacto en la calidad de vida en los pacientes con reflujo se da tanto a nivel emocional, problemas con la ingesta de alimentos, la función física social, las alteraciones del sueño y la vitalidad.
Por lo tanto, cuando se evalúa de forma global a estos pacientes, podemos dar un tratamiento óptimo. Es muy importante que sepamos que el pilar del tratamiento son los cambios en el estilo de vida, el uso de inhibidores de bomba de protones y en otros peldaños del manejo de estos pacientes tenemos el uso de procinéticos o antiácidos y en una forma ya última, el uso de neuromoduladores para mejorar función sensitiva. Con todo esto es muy importante poder clasificar a los pacientes, saber que la calidad de vida se tiene que evaluar en los pacientes con enfermedad por reflujo y darles un mejor tratamiento óptimo. Esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Síganos en las redes sociales de Medix para ver los nuevos GastroTalks. Muchas gracias. Botanas, cerveza, carne asada. Ver perder a tu equipo en el último minuto te ocasiona reflujo. Nos adaptamos a cada estilo de vida.